Johann Sebastian Bach nació en Eisenach, Turingia, el territorio de la actual Alemania, el 21 de marzo de 1685, en el seno de una importante familia de músicos. Su padre, Juan Ambrosio, era músico de la corte, por lo que el joven compositor tuvo un contacto inmediato con el quehacer musical de su época. A los 10 años quedó huérfano y se vio obligado a mudarse de Ohrdruf, donde vivía su hermano, quien era organista. Fue ahí cuando el joven Bach recibió sus primeras lecciones de clavecín. Se dice que su hermano poseía un cuaderno con obras de compositores importantes de la época, como Johann Pachelbel y Dietrich Buxtehude, pero el papel era costoso y al joven compositor no le permitían usar los valiosos cuadernos, por lo que cuando el resto de la familia dormía, él copiaba las partituras alumbrado solo por la luz de la luna. En esa época, Bach estudió también teología, latín, griego, francés e italiano. Posteriormente se mudó a Lüneburg, donde ingresa en el coro de San Miguel. Lüneburg se encuentra cerca del puerto de Hamburgo, donde Bach tuvo la oportunidad de escuchar a prestigiosos organistas como Johann Adam Reineken y a la orquesta francesa del Príncipe. Empujado por la necesidad económica, se traslada en 1703, a la edad de 18 años, a la ciudad de Weimar para trabajar como músico de la corte. Era violinista en la orquesta del Príncipe de Weimar. Unos meses más tarde, le ofrecieron el puesto como organista de Arnstadt, donde acababa de instalarse un órgano. Arnstadt era una ciudad pequeña y con un medio musical limitado, por lo que se sabe que Bach sintió gran alegría cuando en 1706 le ofrecieron un puesto como organista en la iglesia de San Blas de Mühlhausen, donde se casó con su primer esposa, Ana María. En 1708 se trasladó a la corte de Weimar, donde ejerció las funciones de organista de la corte y músico de cámara. Además, en 1714 le otorgaron el cargo de Concertmeister, puesto que ocupó hasta 1717. Fue durante este periodo que ocurrió el famoso intento de duelo musical con Louis Marchand, compositor y clavecinista francés que gozó de gran popularidad en su época. Se dice que antes del duelo, Marchand pasó por la casa de Johann Sebastian Bach y al escucharlo tocar, huyó de la ciudad durante la noche para evitar el encuentro. Es también durante su estadía en Weimar que Johann Sebastian Bach publica su primera obra, una cantata que lleva por título Dios es mi Rey. Bach tenía entonces 23 años de edad y en 1717, en Weimar, se produjo la vacante para ocupar el puesto de Kapellmeister, para el cual Bach se sentía con buenos antecedentes. Sin embargo, el príncipe decidió ofrecérselo a un músico cuyo único mérito era el de ser hijo del Kapellmeister anterior. En tales condiciones, Bach no podía quedarse y aceptó el ofrecimiento del príncipe de Köthen para el puesto de Kapellmeister en su corte. Fue entonces cuando Bach escribió la mayor parte de sus obras profanas y donde se casa con su segunda esposa, Ana Magdalena. Köthen no era una corte luterana sino reformada, por lo que no se interpretaban cantatas y el órgano de la capilla de la corte era muy pequeño. Aunado a eso, el príncipe perdió interés en el arte musical al casarse con una mujer que no sentía el menor interés por este.
Bach se cansó de sus funciones, pues no respondían a la vocación que lo animaba. Además, sus hijos crecían y era menester pensar en su educación. En 1722 quedó vacante el puesto para ocupar el cargo de maestro de capilla de las iglesias de Leipzig. Bach dudó durante varios meses antes de presentarse como candidato, pues el puesto era el de un simple profesor. No era un progreso, pues, para el director de una capilla ducal. Sin embargo, el factor económico y la responsabilidad como padre de familia triunfó al tomar la decisión de aceptar el puesto y mudarse a Leipzig en 1723. Bach gozó siempre de una buena salud, salvo una indisposición que en 1729 le impidió viajar a Halle para saludar y conocer a Händel. No se sabe de ninguna enfermedad grave que haya limitado sus actividades. Su parte débil eran los ojos, era miope de nacimiento y copiar partituras a la luz de la luna no hizo sino agravar su situación a través de los años. En 1749, un cirujano inglés le realizó una operación que, lejos de ayudarlo, le acarreó las más funestas consecuencias. No solo se quedó ciego, sino que su salud se resintió de manera considerable. Johann Sebastian Bach murió en Leipzig en 1750, dejando una producción musical inmensa. Sin embargo, su obra cayó en el olvido entre el público y fue redescubierta 80 años después. Bach tuvo 20 hijos, 4 de ellos fueron reconocidos compositores.